Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira. Y estamos nuevamente para compartir Solo se trata de vivir, cuyo objetivo es compartir con ustedes historias de gente que habitó y que sigue habitando la ciudad de Villa del Rosario. En primer lugar, hoy hemos entrevistado al señor Ricardo Lozano, quien recuerda a sus padres, a don Rodolfo y a doña Felisa de Lozano. Bueno, y continuamos compartiendo el programa, y en esta oportunidad he invitado a una persona a quien aprecio mucho, que viene a contarme la historia de vida de sus padres, de Rodolfo y de Felisa. ¿Cómo está, Ricardo? Bueno, muy contento de tenerte en el programa. Bueno, yo también. Muchísimas gracias por la invitación. Ricardo, quiero que me cuentes en qué año nacen tus padres. Sí, mi padre nace el 22 de abril del 1922 y mi madre nace el 27 de marzo de 1927. Ellos viven la etapa de su juventud en Matorrales, ¿verdad? Ellos sí, se crían en Matorrales, van a las escuelas en Matorrales. Matorrales y la zona donde ellos vivían era Villa Palmieri, ¿no? Que era... Primera vez que escucho eso. Sí, sí, lo menciono porque los otros días vi gente de Matorrales y me dice, tus padres eran de Villa Palmieri. ¿Que está ubicado dónde eso? Lo separa el ferrocarril. Del lado, digamos, como quien va hacia Villa María, del lado izquierdo, Matorrales, que creció, tengo entendido, al compás de la llegada del ferrocarril. La estación de trenes hace que el pueblo se traslade, digamos, hacia donde está ahora. Y del otro lado, atrás de la estación de trenes, ahí estaba Villa Palmieri, que en su tiempo tenía escuela, tenía edificio de correo, la escuela primaria, ¿no? Me sabía contar mi madre de que la directora de esa escuela era nada más y nada menos que la mamá del Chango Rodríguez, famoso en Córdoba hace muchos años atrás, músico, cantor. Hay mucha... Autor, además. Sí, hasta hoy se siguen escuchando... Que hacen homenaje siempre. Sí, 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 sí. Y la mamá de él, del Chango Rodríguez, viajaba de Córdoba, venía los lunes, se volvía los viernes, y era la directora de la escuela donde concurrían mis padres. ¿Vos llegaste a conocer a tus abuelos? A mi abuela mucho, porque ella falleció cuando yo tenía... ¿Abuela de parte materna? De parte materna, sí. Mi abuela Rita. Mi abuela Rita, de Palacio, a ella la conocí. A mi abuelo de parte de madre, sí, bien digo, de parte de madre, no lo llegué a conocer porque falleció muy joven, tenía 36 años cuando fallece. Así que, y queda mi abuela con 5 o 6 hijos. Bueno, a luchar la vida, ¿no? A luchar la vida desde ese punto de vista, ¿no? Ricardo, ¿en algún momento recordás que ellos te hayan comentado cómo se conocieron? Mira, ellos ya se conocían de Matorrales porque
por vivir ahí en la por misma vivir localidad. en la misma localidad, Bien. ¿entendés? Tal es así que mi papá, que trabajaba en ese tiempo en el campo, era peón de campo, boyero, ¿no? Esa etapa de buscarse la vida y ganarse la vida. La abuela de mi mamá le lavaba la ropa a mi papá, que era joven, o sea que había un cierto conocimiento, pero había 5 años de diferencia. Mi papá se viene para Villa del Rosario porque comienza la construcción del molino harinero, que fue un ícono acá en Villa del Rosario durante muchos años. Comienza la construcción y él viene y se incorpora como albañil, ¿no? a trabajar en la construcción del molino. Y coincide que mi mamá con su madre deciden dejar Villa Palmieri y venirse a Villa del Rosario por una cuestión laboral. Y ahí se produjo el conocimiento, afianzaron sus conocimientos, digamos, y se casaron acá en Villa del Rosario. En el año 1950. Tengo entendido que hubo un almuerzo, porque se casaron al mediodía, un almuerzo en lo que era el Hotel Zambelli. Ubicado en San Juan y Hipólito Yrigoyen. Recordado y antiguo. Había un comedor antiguo. Exactamente. Tengo entendido que hay los pocos familiares que había, hermanos de mi mamá, y bueno, mi papá estaba solo acá porque una hermana de él se había ido para Villa María, el otro hermano se había ido a Córdoba. Así que eran unos pocos allegados que fueron a ese almuerzo donde se casaron mis padres. ¿El primer domicilio donde ellos se instalaron? Ellos alquilan una casa de Don Tristán. No me acuerdo el apellido, pero nombraban mucho a Don Tristán, que estaba por 9 de julio entre José Mateo Luque y Obispo Ferreira, más o menos donde está ahora el gremio de Luz y Fuerza, donde está el edificio de Luz y Fuerza, unas casas al costado, por ahí, está frente a la vieja bodega Luche. La vieja bodega Luche, sí. Exactamente. Ahí alquilan por un tiempo. Después se trasladan al año y medio, a la calle José Mateo Luque, más o menos donde tenía la carnicería Don Taborda, el padre de Silvia y Graciela, casa de por medio. Ahí alquila una casa a mi papá, y bueno, ese fue un domicilio que estuvieron por mucho tiempo. ¿Nacen ustedes? ¿En qué casa van a vivir cuando nace tu hermana Iboya? ¿En qué casa vivían? En la calle José Mateo Luque. En la calle José Mateo. En la calle José Mateo Luque, sí. Ahí, en la esquina me acuerdo un almacén de aquella época de Don Villalba, al frente la familia Pirqui. En la esquina, ¿Ya estaba la familia Pirqui? Sí, ya estaba, sí. ¿Don Albert y su pan? Don Albert. ¿Pan casero? Sí. Vendía también algo de carnicería, creo que tenía Don Albert. Y hacía pan casero. El rico pan casero que hasta hoy perdió. Y a partir de ese momento ustedes van a la primaria, la hacen estando en esa casa. Yo comienzo la primaria ahí. Es más, comencé primero porque, como yo soy de Agosto, entonces mi mamá, que ella ponía mucho esfuerzo para que nosotros estudiáramos, nos educáramos. Yo hice un preprimario en unas niñas que enseñaban, que eran estaban ubicadas en la calle San Juan, entre Independencia y 9 de Julio. Me acuerdo de Rosita y Micaela. Eran dos hermanas que, bueno, íbamos muchos chicos a hacer ahí aprender lo básico. Aprender lo básico. Que ese básico me sirvió a mí para yo rendir en la Escuela Reconquista y no hacer primer grado en la Escuela Reconquista. Ya entré directamente a primero superior, que sería en este momento el segundo grado, ¿no? Ricardo, ¿y quién eran las docentes en aquel momento que ibas a la Reconquista?
que puedan mencionar algo. Sí, me acuerdo cuando yo ingresé a la Escuela Reconquista, era la señora Gómez de Galopo. Irene. El peluquero Galopo. El peluquero Galopo. Después, en el grado siguiente, era la señora Norma de Zapata, del doctor Zapata. Después en tercer grado fue la señora Catalina Argüello, de Ramallo. Después en cuarto grado ya era la señora Iris Raca de Martínez. Después ya en quinto grado era la señora Joya Boco de Argente. Y cuando ya íbamos terminando el sexto grado, de nuevo la suerte, con la señora Catalina Argüello de Ramallo. O sea que la tuvimos en tercero y la tuvimos en sexto grado. Ricardo, tu padre comienza en el molino en la construcción y luego ¿cómo se integra a ser parte del molino harinero como empleado? Sí, yo hablando con él me dice que, bueno, termina la construcción y creo que la inauguración se daba por allá por septiembre de 1950, era de la firma Werner, de los molinos Werner. O sea, era una gran empresa la que se había instalado. Werner, sí. Emilio Werner. Era una gran empresa que se había instalado acá en Villa Rosario y él termina la construcción y por sus contactos que había hecho ahí se anota, porque hacía falta personal, se anota y bueno, tuve la suerte de ingresar, él y muchos más, mucha gente ingresaron a lo que fue ya el movimiento. Los fundadores de los primeros empleados del molino. Sí, sin época duda. de mucha lucha seguramente, ¿no? Sin duda. Pero sí. tuvo sus momentos muy fructíferos el molino. El molino, sí. Mientras que tu madre se dedica a lo que tiene que ver con la ama de casa. Era ama de casa, sí, era ama de casa. Era la ama de casa que te tejía, te hacía los pullovers, te hacía los chalecos, tenía una mano para tejer impresionante. Y nos hacía a nosotros los pullovers, chalecos, por ahí pantalones, porque ella tuvo la suerte de cuando acá en Villa del Rosario capacitarse y aprendió algo de corte y confección, ¿no? Así que... Ricardo, ¿cómo era un almuerzo de aquellas épocas? ¿Cuál era la comida preferida de ustedes que hacía tu madre en tu niñez? Eso, compartir los cuatro en la mesa, ¿te quedó recuerdo? Sí. ¿Era época de sopa, por ejemplo? Sí, ¿Tomaba la sopa? sopa. El puchero, por ejemplo, yo no sé, pero para mí era... ¿Y había que manejar los horarios de tu papá de salida y entrada del molino? Sí, porque mi papá, él tenía turnos de 8 horas rotativos. O sea, una semana arrancaba a las 12 del día hasta las 20 horas en el molino. Entonces, esa semana mi mamá preparaba la comida para que él comiera tipo 11 de la mañana. Ah, claro. ¿No? A la otra semana entraba a las 20 horas hasta las 4 de la mañana. Bueno, esa semana mi madre preparaba en la cena, digamos, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, ya tenía que tener listo para que... Y bueno, y todos acompañábamos, o sea, esos movimientos. Respaldar eso. Claro, y después a la otra semana entraba el molino a las 4 de la mañana y salía a las 12 del día. Así que eran turnos rotativos y había que adaptarse a eso, ¿no? Ricardo, ¿qué significó en la vida de tu padre el molino? Muchísimo. ¿Parte importante de su vida? Sí, él tenía, porque es la oportunidad que él encontró, digamos, como para desarrollar su familia, desarrollarse él, digamos, nosotros... Prosperar. Claro, prosperar, claro. Porque él con su trabajo, pudo ser propietario de su propia casa. Ricardo, ¿cuántos años en el molino estuvo trabajando? 30 años. 30 años, y ahí se jubila él. Se jubila ahora, en 1980. Ahora quiero que me cuentes cómo llegan ustedes a la calle Córdoba. ¿Casa construida, casa que alquilan, casa que compran? Era un plan de viviendas. Era un plan de viviendas
22 o 24 casas que había hecho, tengo entendido, la provincia. Y bueno, fue el primer barrio que... ¿Por aquel entonces cómo se llamaba? Barrio Obrero. Barrio Obrero, tenés razón. Barrio Obrero. Y después lo bautizan como el barrio Don Lindor, por el Monseñor Lindor Ferreira. Hubo una placa ahí en la esquina de la calle Córdoba y lo que sería hoy Monseñor Lindor Ferreira, donde en aquellos años, ponele 60 y pico, se hizo ahí, en la esquina esa, se descubrió una placa dándole el nombre a ese barrio, el barrio Don Lindor. Después, bueno, no sé qué pasa. ¿Pero la placa no existe más? La placa no existe más. Déjate con la intriga, que cuando pase por ahí me voy a fijar. Sí, la estuvo inclusive ahí. ¿Bajo qué intendente? ¿Te acordás quién le descubrió la placa? No, te pongo un compromiso. ¿Habrá sido Don Acevedo? Capaz que haya sido él. Estamos hablando de Córdoba, ¿a qué altura? Córdoba 1040, ahí estaba el domicilio nuestro. ¿A qué edad llegamos ahí? 7, 8 años. Ah, niño. No, sí. Yo pensé que habían avanzado ya. No. Ah, niño. Sí, 7, 8 años y bueno. Ricardo, ¿y quiénes fueron los primeros vecinos que tuvieron ahí en la cuadra, con los que compartieron toda la vida después? Sí, en la esquina Don Telmo Tograza. ¿Telmo en la estación de servicio? Sí. Sigue estando esa casa que hoy está la nieta ahí. Está, sí. No está más ningún familiar. Pero ningún familiar. Que estar. Después estaba Don Pedrito Balbo, Don Debar, la familia Moncada, Don Carandino, una familia que se fue a vivir a Salta, Don Marchisone. ¿Ya estaba Funes con la hermana en la esquina? Funes estaba en la otra esquina, en la esquina de Independencia y Rioja. ¿Y la familia Mastri ya estaba? La familia Mastri viene se hace una construcción ahí, que me parece que no fueron ellos los que le hicieron, sino que compraron una construcción nueva que se había hecho ahí, una casa, justo casi al frente de lo que era el domicilio nuestro. Ahí vino a vivir Don Mastri con su hijo Ángel. ¿Ya viudo? Viudo. Y una tía, una señora que vivía... Ya viejita, exacto. Después estaba en el hogar de las Vicentinas. En el hogar. Doña Petrona. Exactamente. La llegué a conocer por eso. Sí. Chiquitita, sin abuelita. Sí. Tengo ese recuerdo. Sí, bueno, y al frente, al lado de Don Mastri, vivía el portugués. Me mataste. Le decían el portugués y todo. Me parece que la señora era Tomasino, de apellido, la esposa de... El apellido Tomasino me suena. Sí. Y después estaba la familia de Don Pedro Peralta, que ahí un nieto de él se había armado como una barrita ahí de fútbol, porque jugábamos al fútbol, esa era una felicidad juntarnos todos los chicos del barrio ahí, Luis Martín Bassi, José Luis Busto, el Perico Suárez, los 4 hermanos Moncada, Jorge Marchisone. Éramos todos de ir a jugar al fútbol, nos gustaba la pelota. Y bueno, y ahí aprendimos a jugar con la pelota de trapo, hacer, digamos, alguna mamá aportaba alguna media y la rellenaban con trapo adentro, la cosían y con eso jugábamos. Después vino la pelota de goma y después habrá venido algún fútbol, pero ya era palabra mayor. Ricardo, hay una gran intriga, porque cuando se cumplieron los 200 años de la villa y hicimos el documental, como la película, y tu padre lo convocamos y asistió al molino con muchos más compañeros. Yo, si no me equivoco, él tenía una bicicleta. Sí. ¿Cómo llega esa bicicleta a su vida? Porque para trasladarse desde la calle Córdoba hasta el molino, sin duda que había una bicicleta, ¿verdad? Sí. Cuando estaban acá en la calle 9 de Julio, que fue el primer hogar que tuvieron ellos cuando recién se casaron, mi papá se iba caminando al molino, ¿no? Él me cuenta que, por ejemplo, me contaba que desde lo que era, no se había construido todavía la iglesia evangélica de la calle Catamarca y 25 de Mayo,
De ahí hacia el molino en forma diagonal no había construcciones, o sea que de ahí se cortaba desencampada, exactamente. Sí. Bueno, y sin duda que cuando ya nos vinimos a la calle José Mateo Luque, o sea, mi papá se habrá fortalecido económicamente y se compró una bicicleta que lo acompañó durante casi toda la vida. ¿Te imaginé? Durante casi toda la vida, sí. De todos los compañeros que trabajaron con él en el molino, ¿hubo alguien a quien le apreciaba más, él fue más su compañero que el que lo haya mencionado? Sabes que había una muy buena comunicación. Sí, una muy buena comunicación entre todos, la gente. Por ejemplo, si tenían que entrar a las 4 de la mañana, ellos, te puedo decir, el 100% de los que trabajan, los que hacían turno, ¿no? Y llegaban 3:30, 3:35, 4 menos 20, ¿no? Y marcaban a las 4 de la mañana. Eran minutos de encuentro y de charla antes de ingresar. Irresponsabilidad. Que no es fácil, ¿no? Porque yo tengo experiencia de mi padre, por eso. Claro. Media hora antes ya seguía. Claro, exactamente, de esa época. El otro día me junto lo encuentro con don Dios Sánchez, que era jefe de personal en el molino, y bueno, una de las cosas que rescataba él era esa, la responsabilidad. Y yo me acuerdo de mi padre, o sea, de salir siempre, y él tenía que estar media hora antes allá. O sea, también el amor y la vocación al trabajo. También. El respeto. El respeto, sí. El respeto cuando venían el dueño, don Emilio Werner, que venía de vez en cuando, digamos, a ver cómo es, se esmeraban para que brillara el molino, ¿no? Y si el hombre recorría las instalaciones para saludar a sus empleados, bueno, ellos eran el orgullo más grande que don Emilio Werner los había saludado, ¿no? Claro. O sea, era realmente, bueno, como te decía, fue muy importante en la vida de mi papá el molino Villa del Rosal. ¿Tuvieron en tu niñez o adolescencia, tuvieron años de lucha? Sí, siempre fue lucha, siempre fue lucha. Ricardo, ¿recordás en tu niñez o adolescencia algún regalo que te dio tu padre que te quedó en la memoria, en el recuerdo? Sí. ¿Por ejemplo? Una guitarra. No una guitarra de las clásicas. De las clásicas, una guitarra más chica, pero para mí me encanta. Lo único que hacía era rascarla, yo no venía con las 6 cuerdas, todo, pero un poco más chica que una. Me acuerdo siempre de eso, y me acuerdo también de un fútbol de cuero, que a mí, que me gustaba el fútbol de alma y que lo compartía con mis amigos del barrio, un fútbol de cuero fueron 2 cosas que me marcaron muchísimo. Amén de que siempre había para Navidad nuestro regalo, para Reyes, o sea, siempre ellos tuvieron en eso. Estamos un poco dejando de lado, pero quiero nombrar a Inés, tu hermana. Sí. ¿Cómo era el papá con la hija mujer, por ejemplo? ¿O con los dos era igual? No, pienso que a lo mejor tenía un poco de preferencia hacia mientras que la mamá con Ricardo. Y sí, claro. Era más cuidadosa ella, o sea, pero creo que, digamos, por ejemplo, qué sé yo, si llegaba un regalo importante que podía ser una bicicleta, era para Inés, y bueno, yo por ende, por ser más chico, la usaba también, pero la bicicleta era de Inés. Era para Inés. Era para ella, sí. Ricardo, ¿qué te dejó tu padre como enseñanza por separado, tu mamá y tu papá? ¿Qué te dejaron? Bueno, mi padre, el respeto hacia todos, o sea, él tenía una virtud nata, o sea, una predisposición a escuchar, no solamente a nosotros, sino escuchar a la gente y nunca tener un conflicto. Por ejemplo, a él le gustaba muchísimo las bochas, muchísimo, en campeonatos tanto locales como zonales, como provinciales, y sus compañeros de ese tiempo siempre me decían a mí, porque yo lo seguía mucho a él, iba a verlo cuando jugaba, y me decían: es un caballero, es el caballero de las bochas.
¿no? Así que bueno, él me dejó eso y el hecho de superarse trabajando, ¿no? Mientras que tu madre... Y mi madre fue esa impulsora. Ella, por ejemplo, en el caso mío, siempre me compraba libros. Antes se estilaba que venían los vendedores, pasaban por la casa de familia. Los financiaban en los cuotas, financiaban largas cuotas. largas cuotas, exactamente. Y bueno, y ella me compraba, por ejemplo, los diccionarios Sopena. Me acuerdo que los guardo todavía, los tengo, en diccionarios grandes, donde, bueno, me servían a mí para el estudio. Enciclopedias, una enciclopedia que se llamaba Consultora, que era de varios tomos, ¿me entendés? Entonces, venían, te dejaban uno, y después venían, te dejaban el otro, y ahí te cobraban el anterior, ¿me entendés? Y vos terminabas de armarte tu biblioteca. Mini biblioteca. Exactamente. Por ejemplo, los libros de estudio que uno necesitaba para la escuela, ella compraba el nuevo, ella quería comprar. El JJ Suárez, por ejemplo, que era no recuerdo. que era el manual de la escuela, que lo tuvimos, nos acompañó toda la primaria. Bueno, ella tenía que estar, no te hacían falta los elementos, el cuaderno, los lápices, todo lo que te hiciera falta, igual que después para la secundaria, que ya te encontrabas con distintos tipos de libros. Bueno, ellos hacían el esfuerzo pero vos tenías que estudiar, no era que los ibas a llevar, ella te compraba los libros, pero le tenías que responder con las notas. Llega un momento en la vida que el papá pasa a ser hijo y el hijo pasa a ser papá del papá. ¿Cómo fue esa etapa? Sí, casi que no me doy cuenta, porque por mi profesión, digamos, yo viajaba mucho, digamos, él fue muy compañero de mis hijos, o sea, él fue orgullosamente estuvo muy cerca de nosotros. Él iba y disfrutaba de sus nietos, de sus nietas, las acompañaba a la escuela. Todo eso que no podía hacer yo porque estaba trabajando, estaba viajando, él fue y lo hizo, bueno, muchos años, ¿no? Y mi mamá igual también. Cuando, bueno, al mediodía llegaban las chicas, ¿quién le preparaba la comida? Mi mamá. Era el orgullo más grande que tenía, digamos, que sus nietas disfrutaran del almuerzo de la familia, ¿no? Ricardo, ¿le pudiste decir todo lo que sentías o te quedaste con ganas de decirles algo? Tuvimos mucho diálogo, o sea, siempre tuvimos mucho diálogo, pero siempre queda algo. Si bien yo tuve la suerte de que mi padre y mi madre, ambos fallecieron cuando tenían 92 años. Así que fue... Los recontra te disfrutaste. Sí. Al principio, cuando nosotros íbamos a la casa de mi papá a visitarlo, el asado familiar de los domingos era él el que lo hacía, ¿no? Después, cuando venían ya cuando pasaron los años, venían a mi casa y bueno, era yo el anfitrión, era yo el que hacía el asado, bueno, era lo que compartíamos, ¿no? Ricardo, ¿qué marcó en tu vida la casa de la calle Córdoba? ¿Qué recuerdo te deja? Fui muy feliz porque, ya te digo, jugábamos en la calle. O sea, nosotros armábamos nuestro partido de fútbol poniendo 2 ladrillos de cada, hacíamos los arcos y ahí nos divertíamos, ¿no? Y ahí pasaste también toda la etapa secundaria, sí. Las primeras salidas también. Sí. O sea, ¿entrabas y salías por esa puertita? Sí. En las esquinas, las lucecitas, los foquitos chiquititos, totalmente, medio oscuros. Totalmente, sí. Y venir caminando después de la salida del baile o la salida ya existían los boliches en ese tiempo, lo que son los lugares como donde se concentraban
para ir a bailar a un... Claro. ¿Y Felice se levantaba cuando llegabas vos? ¿O no? Siempre. A ver si el nene había llegado bien. Siempre. Sí. ¿Me imaginé? Sí. Siempre. Sí. Yo tengo la imagen de tu madre a lo largo de muchos años cuando venía al centro con su carrito de rueditas a hacer las compras. Sí. Ahí diálogo de por medio, saludo, muy simpática conmigo. Y ese recuerdo de verla pasar con el changuito lleno de mercadería que venía o a la verdulería Papa o de Hernández y la veía que pasaba. Y digo yo, las cuadras cruzaba toda esa plaza. Pero venía con mucha alegría a hacer las compras al centro. Tenía un carrito y ahí ella se desplazaba y lo hizo muchos años. Y también cuando me marcas, un poco viéndolo desde afuera, pero cuando me marcas los momentos que le brindó a las nietas, sí, tengo ese recuerdo de haberla visto y con qué placer iba a cuidarlas o a cocinarles o a compartir y acompañarlas. Sí. Pero realmente una dedicación absoluta. Sí. Una entrega, ¿no? Sí, totalmente. Y de tu padre, si puedo decir algo también personalmente, creo como imagen, si te podés quedar con algo, muy buen tipo. La imagen de un buen hombre ha sido luchador, trabajador, buena persona, que es la mejor enseñanza que te puede haber dejado, el mejor legado, ¿no? Totalmente. Es lo que pienso yo totalmente. como observador de... Totalmente, yo siempre digo... Muy agradable para tratarlo. Sí, él nos dejó, o me dejó, la vara muy alta, ¿no? O sea, digamos, por toda su hombría de bien, ¿no? O sea que... digamos, hay que honrar ese apellido, ¿no? Ricardo, ¿qué dice tu madre en el momento que te convocan por primera vez o te acercas a hacer teatro en la municipalidad? ¿Hubo un consejo de ella? No. Ellos siempre me acompañaron en las decisiones que yo tomaba. Nunca se opusieron. Yo, por ejemplo, cuando decidí tomar había dos formas de estudiar, había dos escuelas secundarias donde podríamos ingresar acá los chicos, que es la escuela de comercio o la escuela del IP. Bueno, yo me decidí por el IP, pero a ellos no fue... Te dejaron elegir libremente. Y bueno, y cuando uno va creciendo, a mí me gustaba mucho el fútbol y yo me gustaba la sociedad deportiva y tuve la suerte de jugar en la reserva de la sociedad deportiva, ¿no? Y en ese interín, digamos, aparece el gran boom del teatro municipal, o sea, años 70, 71, y bueno, yo me acerco porque un rato antes te comenté que vivíamos muy cerca de Silvia Taborda Gómez, que era la directora del teatro. Bueno, me acepta y empiezo a ir y me entendés y me gusta y debuto en una obra del teatro, no en la primera ni en la segunda que ellos habían hecho cuando recién arranca el teatro, en la tercera obra, en una obra se llamaba En Familia, que se hizo por allá por noviembre de ese año, 70, 71, no me acuerdo bien. Bueno, ahí es donde yo empiezo a hacer algo de teatro, ¿no? Y la pregunta es, ¿y tu hermana ingresa antes que vos o ella se suma a colaborar? Creo que ella se suma a colaborar, pero después que yo. O sea, pero en la parte, digamos, de vestuario y esas cosas. No, pero pensé que había ingresado antes. Me parece que fue después, pero ahí cerca. Lo disfrutaba un montón también ella colaborar en eso. Sí, sí. Tengo yo la imagen. Cada uno lo suyo. Le ponía en el alma todo eso. Sí. Ricardo, y siempre te quiero preguntar, nunca lo he hecho, ahora lo voy a hacer frente a una cámara. A lo mejor la memoria, tenés buena memoria para esto. Aquella mañana, en la disquería Fernández frente a la plaza, cuando yo te encuentro y te convoco para hacer la primera novela del Teatro Villa Rosario, un hombre llamado Santiago Valdés, nunca te pregunté qué estabas haciendo ahí en la disquería.
Y bueno, puse en un compromiso. No. Andabas mirando toda la exposición de televisores, tocadiscos, lo que había, ¿no? Sí, pero me parece que fui a buscar algún cassette, porque como en ese tiempo viajaba. O sea que el destino nos tenía que encontrar. Claro. Ahí, porque ahí me hace todo, ¿no? Y ahí en la disquería de Alberto Fernández, yo iba y seleccionaba alguna música, porque bueno, había trayectos que yo hacía viajando, donde Sí, ibas y venías a lo largo del local vos. Exactamente. Y dije, esta es la mía, dije yo. Y ahí fue cuando recibí tu propuesta, que en un primer momento me sorprendió, porque me hablaste de la televisión, y bueno... Era todo nuevo para todos. Era todo nuevo, sí, exactamente. Así que... Creo que fuimos pioneros en la provincia. Me parece que sí, ¿no? Creo que los únicos. Sí. Los únicos. Sí, realmente. Que nos animamos a tan gran aventura. Gran aventura. Solamente quien lo vivió puede contar, sí. Y que ojalá algún día se pueda registrar en un libro toda la vivencia de lo que hoy la tecnología, bueno, superó muchas cosas, pero en aquel momento no. Sí. El editar con la cámara de repente. Totalmente. Una gran locura del canal de Paco Fernández como base, que dio el puntapié, luego Villafañe, Dubini se suman, y de Ramón Luque, que quiso apostar a aguantarse durante un año, filmar a cualquier hora la siesta de un lado para el otro. Y acomodándose a los horarios de cada uno de nosotros, porque no todos teníamos los mismos horarios. Así la cantidad de personas que pasaron a lo largo de eso, y todo lo que la atención que le llamaba Villa de Rosario, no estar grabando en la Plaza Alba Ribata con ruleros en la cabeza, o en la Bámbola, en la cafetería, porque todo el mundo nos abría sus puertas. Sí. Queríamos un carro con caballo, el carro de caballo, queríamos hacer un casamiento, el casamiento, lo que queríamos, todo el mundo nos abría las puertas, porque también era nuevo y también a muchos les servía como publicidad. Seguro. Y deteníamos sin duda a la noche, cuando se emitía una vez a la semana los capítulos, deteníamos al pueblo, porque todo el mundo miraba Canal 6 para ver qué iba a suceder, sí. Si Santiago Valdés quedaba bajo el auto, lo había chocado el auto, no lo había chocado, si quedaba sin trabajo el personaje, qué pasaba con el chico que llevábamos a Buenos Aires por la donación de órganos, mirá lo que incursionábamos por aquel entonces, sí, ¿no? Totalmente. Un poco pioneros de estas locuras, totalmente. Sanas locuras además. Y con una tecnología, digamos, precaria, sí, muy precaria. Pero qué época feliz. Salíamos a flote. Y por ahí nos encontrábamos con personas que jamás nos imaginamos que iban a actuar, ¿no? Porque al que parábamos en la calle hacía falta, se iba aprendiendo a esta gran locura, sí. Que la disfrutamos tanto y se lograron grandes amistades además a raíz de esto. Sí, ¿no? sí, un grupo maravilloso fue en aquellos años. No sé si del 88, 89. Sí, casi pisando el 90. Claro, por ahí estábamos metidos en esta, esta locura. Que realmente fue... Que era la llegada de las novelas a la televisión, ¿no? De la provincia. Sí. Y como decías vos, bueno, fuiste un pionero de eso, ¿no? Ricardo, para cerrar, agradecerte primero, porque hoy el homenaje sin duda es a Rodolfo y a Felisa. Agradecerte en primer lugar. Algún día vamos a charlar con Ricardo de la historia de Ricardo y su vida, pero nos pudo apuntar muchísimas cosas de lo que fue compartir con tus viejos, ¿no? Si en este momento el papi y la mami estuvieran acá, ¿qué les dirías hoy, qué le dirías, Ricardo, a Rodolfo y a Felisa? Infinitamente gracias, porque creo que no hay mejor riqueza que recibir la bondad que recibí de ellos. O sea, el cariño, el amor, gracias. Simplemente gracias. Un abrazo a ambos.